Ahí está. Voy a grabar. Perfecto. Y ahora pongo la otra presentación. Bien, vamos a principio. Ahí estamos. ¿Lo ven bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahora sí. Bien. Como les decía, a mí siempre me gusta encuadrar las instalaciones. Ustedes hasta ahora vieron todo lo que son las instalaciones sanitarias que están encuadradas en, nosotros tenemos como una gran clasificación de las instalaciones, que unas son de salubridad, algunas son de seguridad y algunas son de confort. Entre las de salubridad, siempre hace cómo se relaciona con las personas, ¿no? Cuando las de salubridad tienen las sanitarias, o sea, provisión de agua, sistemas cloacales, pluvial, eh, y también en estas se mete la de gas, o sea, también se clasifica la de gas porque indirectamente es una instalación de apoyo a las de salubridad. Entonces también se encuadra en esta clasificación de salubridad. Después en las de seguridad están, por ejemplo, las de ascensores, la de, bueno, más esa parte de incendio, contra incendio, por ejemplo, y las de confort, perdón, las de ascensores no es de seguridad. Son más las de instalaciones contra incendio. Las de ascensores se encuadran en las de confort. Las de confort también engloban eh, a las termomecánicas, por ejemplo, como son las de calefacción, las de aire acondicionado, que ya vamos a ver. Pero esta, la de gas, se encuadra, como les decía, en las de salubridad. Y ya van a ver por qué. Bueno, el título ya algo nos va diciendo. Nuestra cátedra se llama, digamos, la denominación última que tiene es instalaciones en obras civiles, pero particularmente gas lo vamos a ver como una instalación de las obras civiles de domiciliarias, con destino domiciliario. ¿Y por qué hablamos de gas a baja presión? Hablamos de baja presión porque el usuario final, o sea, el usuario domiciliario, puede manejar un gas a baja presión. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? El gas actualmente se distribuye en las cañerías, más que nada públicas, en media presión. Pero a la hora de entrar a las viviendas, tiene que convertirse o bajar a baja presión. Así que bueno, ahí les voy encuadrando un poquito. Ustedes me dirán, bueno, ¿y dónde se suministra gas a media presión? Bueno, la industria, por ejemplo, sigue teniendo suministros por ejemplo, a media presión. Si me quieren hacer alguna consulta, no tengo problema que se desmuteen y hablen directamente, porque yo no los estoy viendo. Como tuve algún problemita con la presentación de pantalla, no los estoy viendo. O sea que si me levantan la manito o algo de la aplicación, no los voy a ver. Así que se desmutean y me preguntan directamente, ¿sí? Bien, antes de meternos en las distintas instalaciones, las distintas partes de una instalación de gas domiciliario en una casa, en un edificio, vamos a ver con qué gases vamos a tratar. O sea, cuáles van a ser los gases de suministro de esta instalación. Vamos a ir de lo más general a lo más particular, como siempre, y de lo más antiguo a lo más reciente. Entonces, bueno, acabo una breve historia. Argentina tiene una historia muy rica en gas. Argentina tiene gas desde hace casi 200 años, más o menos en 1824. Se empezó a usar por primera vez en un ámbito domiciliario, urbano, el gas de hidrógeno. Era un gas de una destilación que se usaba para alumbrar Plaza de Mayo. Ese fue el primer uso, Plaza de Mayo en Capital Federal, fue el primer uso del gas. Poquito tiempo después empezó a aparecer el gas manufacturado. El gas manufacturado se empezó a usar como alumbrado público. Antes, digamos, la iluminación era a partir de gas. Entonces se fue los alrededores, las calles de los alrededores del microcentro, alrededores de Plaza de Mayo, se empezó a usar este gas manufacturado. Esto alrededor de 1850, más o menos para que tengan una idea. Este gas manufacturado es un gas muy distinto al gas natural que usamos hoy, principalmente porque es un gas de la destilación de un carbón de coque, que se importaba generalmente de Reino Unido, de Europa. Es así que como se importaba, llevaba por el puerto
y la destilación se hacía en unas usinas en lo que hoy es Puerto Madero, Retiro. Bueno, Puerto Madero son tierras más ganadas al río, pero en la zona de Retiro. Entonces, desde ahí se hacía la destilación y teníamos este gas que se llama gas manufacturado. ¿Qué características tenía este gas? Bueno, primero era muy rico en hidrógeno, como verán, un 56%. Después tenía metano, que es casi el que le aporta mayor poder calorífico para que se dé la combustión y para usarlo para fines domiciliarios. Y después tenés óxido de carbono, nitrato y bueno, y otros dióxido de carbono y oxígeno. No me voy a meter mucho en la química, pero verán que los compuestos hacen que sea un gas tóxico, sobre todo por el óxido de carbono. Tiene una toxicidad fuerte. Otra característica que tenía es que era un gas con una cierta humedad. Era lo que había. El poder calorífico más o menos rondaba abajo. Nosotros vamos a ver abajo en esta slide. Tenemos un cuadrito con las dos características principales de los gases, con los que vamos a compararlo. Uno es la densidad, o sea, el peso específico, y otra es el poder calorífico. A los gases se los cualifica según la combustión, o sea, la calidad que tienen de combustionar. Y esa calidad será del poder calorífico. O sea, cuanto más poder calorífico tienen, más rinden, por así decirlo, en la combustión. Este gas manufacturado, que empezó a usarse en 1850, tenía un poder calorífico de 4.500 calorías por metro cúbico. Y ustedes por ahí el número no les dice nada. Siempre vamos a tener de referencia el gas natural, que es el que hoy se usa mayoritariamente. El gas natural que hoy se usa, por ejemplo, Metrogas, vende un gas de calidad de 9.300 calorías por metro cúbico. Ese es como el estándar. 9.000, 9.300 es como la calidad del gas natural. Bueno, pónganse a pensar que este gas manufacturado tenía la mitad de la calidad, por así decirlo. ¿Qué otra característica vemos? Como les decía, la densidad. El gas manufacturado, al ser un gas de destilación, era un gas liviano. ¿A qué le llamamos liviano? ¿Qué pesado? Bueno, si es más liviano que el aire, que es, o sea, aproximadamente 1 kilo, el parámetro es 1 kilo sobre metro cúbico. Si es menor que ese kilo, es un gas denominado liviano. Y si es mayor la densidad, es un gas pesado. El gas manufacturado es un gas liviano dentro de todo. Bueno, ¿cómo fue evolucionando esto? Fue avanzando, después fueron, digamos, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, por allá, ya comenzado, entrado 1900, se empezó, las cañerías que ya se habían empezado a ramificar, se empezaron a usar y se empezó a promocionar este gas para el uso domiciliario. Y para el uso domiciliario en las cocinas. No sé si alguno, son bastante jóvenes, escuchó hablar de Doña Petrona, pero hay libros de cocina de Doña Petrona. Bueno, Doña Petrona se hizo famosa, por así decirlo, porque fue una de las primeras cocineras que promocionó el uso del gas manufacturado en ese momento para cocinar, para el uso domiciliario. Bueno, nada, una simple anécdota, pero les cuento un poco cómo fue evolucionando. Después se fue ramificando y demás, hasta que ya avanzado, digamos, más o menos 1945, 1946, ya casi un año después, 100 años después de que apareciera, de que se empezara a usar el gas manufacturado, aparece, digamos, nosotros siempre tuvimos yacimientos de gas, pero aparece o se crean los gasoductos. El primero fue el de Comodoro Rivadavia, después se hizo el de Campo Durán, que viene desde el norte, hasta los centros de consumo. Entonces ahí se empieza a usar, en 1946 se hace el primer gasoducto grande desde Comodoro Rivadavia, y ahí se empieza a usar el gas natural. ¿Y por qué se empieza a usar este gas natural? Que es como le dicen, una mezcla de hidrocarburos livianos, son, digamos, de los yacimientos, hay varios tipos de formas de extraer el gas natural. Es un gas que no solamente tiene una calidad mayor, por tener un poder calorífico mayor, sino que tiene la característica de ser un gas no tóxico. Y esto es muy importante, si queremos, cuando hablamos de gases que están en contacto con las personas, es muy importante. Y fíjense químicamente cómo se dota. Digamos, obviamente es de mayor calidad porque tiene mucho contenido de metano. Y después tiene etano, propano, butano,
Son distintos compuestos que ninguno le da un carácter de toxicidad. Y eso es muy importante, porque está en contacto, como les decía, con las personas. Ahora bien, tiene alguna otra característica. Es un gas que, como es más liviano que el aire, digamos, si hay alguna pérdida, por ejemplo, dentro de un hogar, va ocupando el aire y por ahí muchas veces desplaza al oxígeno que hay en el propio ambiente, que hay en el propio aire. Entonces, el peligro, por así decirlo, ante una pérdida en un ambiente, en un entorno donde hay personas, que obviamente son usuarios finales que desconocen, es que el gas, una pérdida de gas natural, desplace el oxígeno total y ahí se puede producir, por ejemplo, una muerte por asfixia. Entonces, de ahí es que dijeron, bueno, este gas, ¿qué características tiene? Es un gas que de por sí es inoloro y, bueno, insípido, digamos, no tiene ni olor, mucho menos gusto, pero no tiene olor. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que hay una pérdida? ¿Cómo el usuario final se da cuenta que hay una pérdida? Entonces, de ahí, cuando lo empezaron a distribuir, lo que hicieron fue ponerle azufre. Se llaman mercaptanes de azufre. El azufre hace que le dé un olor, básicamente. Entonces, cuando hay una pérdida, uno siente el olor a gas y es un olor típicamente al azufre. Entonces, uno sabe que cuando hay olor a gas, hay que ventilar los ambientes. ¿Viste? Cuando uno entra a una habitación que estuvo cerrada mucho tiempo y le dice, bueno, si hay mucho olor a gas, no prendas la luz, no prendas, digamos, una perilla de luz, lo primero que tenés que hacer, abrir que se ventile, porque la luz puede generar una chispa y puede haber una explosión. Se da pocas veces, pero puede suceder. Entonces, ventilando ya, o con ventilaciones, como vamos a ver que es dentro de todo bastante seguro el gas natural. En cambio, con el gas manufacturado, que es un gas tóxico, el contacto con el humano, digamos, en determinadas proporciones, sin siquiera, digamos, desplazar todo el oxígeno, ya presentaba una toxicidad y podía ser peligroso para la persona, incluso en algunas proporciones bajas. Entonces, se hizo, digamos, un avance muy importante. El gas natural es mucho más seguro. Y aparte, lo otro también que vale la pena decir, el gas manufacturado tenemos que importar carbón para producirlo. En cambio, el gas natural, Argentina afortunadamente, tiene muchos yacimientos de gas. Esto siempre hablando de provisión domiciliaria. Después podemos hablar un siglo de la actual provisión de producción de energía eléctrica a partir de gas y por qué en los últimos años hemos tenido que importar gas, pero eso es otro capítulo aparte. Ahora estamos hablando de la evolución de cómo se fueron usando los distintos gases en el uso domiciliario. Bueno, se fueron creando los gasoductos, en ese momento estaba gas del Estado, ya avanzado un poquito más, se estatizó y se le dio YPF la producción de gas, hasta más o menos 1992, que se privatiza. En ese momento estaba gas del Estado, ustedes van a ver que en la normativa de gas del Estado, que adelante, pero en los 90 se privatiza y se crean primero el Enargas como el ente regulador, siempre hablando más que nada de estos gases de alta distribución. El transporte pasa a ser de TGN y TGS, transportadoras del norte y transportadoras del sur, se reparten los gasoductos y la distribución se hace con las distintas empresas que pueden llegar a conocer, con Metrogas, con Naturgy, con Camusi, bueno, hay un montón de distribuidoras a lo largo del país que hacen la distribución. Entonces se vuelve a diagramar todo reglamentado por el Enargas, digamos, la provisión domiciliaria de gas. Hasta el día de hoy funciona de esta manera, pero la evolución, no sé, la evolución, digámoslo, han ido apareciendo nuevos gases. O mejor dicho, los nuevos gases que han ido apareciendo, que se han ido usando domiciliariamente, es el biogás, por ejemplo, que es producto de fermentación anaeróbica, sobre todo de residuos orgánicos, animales o vegetales. Eso es lo más nuevo que hay. Tiene un poder calorífico un poquito más alto que el gas manufacturado, pero sigue siendo bajo. Y los gases que todavía se siguen usando, sobre todo para aquellos lados, porque no les dije cómo se distribuía el gas natural, pero sobre todo
se distribuye por gasoductos que llegan hasta hasta el límite de la ciudad. Después hay una planta, generalmente esos gasoductos están en alta presión, vienen en alta presión desde los yacimientos. Ahí se le hace ahí se le baja la presión y se hace alguna repotenciación para que llegue, digamos. Y generalmente adentro de las ciudades se distribuyen gasoductos en media presión. Y antes de entrar a los domicilios se lo baja a baja presión, como les digo. Entonces, el gas natural se distribuye mayormente por redes que van en las ciudades. Ahora bien, ¿qué pasa en aquellos lugares donde no hay redes? Donde por ahí hay no sé, domicilios aislados, donde las redes son muy caras de hacer, o mismo no hay que irse mucho más lejos para ver algunos lugares de provincia de Buenos Aires que no tienen redes. No me tengo que ir a más de 100 kilómetros. Hay lugares a 100 kilómetros de la capital federal que que todavía no están cubiertos por redes. Bueno, ¿ahí qué pasa? Se usa el gas licuado. Básicamente el gas de garrafa, el gas de tubo, el gas de Zeppelin, se lo conocen de muchas maneras, pero es un gas que puede venir del gas natural, también puede venir de otros hidrocarburos. Tiene 2 grados, grado 1, grado 3, según sea el grado de propano o butano, es uno u otro. ¿Qué características tienen estos gases? Bueno, primero la palabra nos indica que son licuados. ¿Esto qué quiere decir? Que para distribuirlos, como se tiene que hacer en recipientes, se los comprime a tal punto que se cambian de estado de gaseoso a licuado. Y cuando eso en cada domicilio se pone en contacto con el ambiente, se vaporiza, se vuelve al estado gaseoso y se distribuye ya adentro de la vivienda en estado gaseoso. Pero, ¿qué característica importante tiene esto? Estos gases y el biogás, que son pesados, son gases pesados. Y también el poder calorífico de estos gases licuados es muy alto por la alta concentración que tienen. No sé si alguno ha ido de campamento y ha llevado algún mecherito o algo con una garrafita. O alguien por ahí tiene gas en licuado. Le ha tocado estar en contacto de alguna cocina, algún artefacto con gas licuado. Van a ver que la llama es como mucho más potente. Y uno en un camping quiere hervir agua y se va a hervir, como es gas licuado, se va a hervir mucho más rápido. Se va a calentar agua para el mate, se va a tener un rendimiento mucho mayor porque es mucho más potente y eso se lo da, miren los poderes caloríficos, 22.000, 27.000, 2 o 3 veces el poder calorífico del gas natural. Pero volviendo a la característica inicial de la densidad, al ser gases pesados, son peligrosos, sobre todo cuando se los usa en subsuelos, en sótanos, en lugares donde están debajo del nivel de terreno. ¿Por qué? Porque supongamos que tenemos un cilindro en un subsuelo. Vieron que los subsuelos generalmente tienen las ventilaciones bien arriba, o sea, lo más cerca posible de la superficie. ¿Qué pasa? Si tenemos una pérdida de este gas, y no hay personas ahí abajo, digamos, que los puedan detectar por el olor, el gas licuado se va a quedar abajo. Y el aire, que tiene alrededor de 1 kilo por metro cúbico, va a ir para arriba. Entonces lo que va a ir saliendo de ese subsuelo, por la ventilación, es el aire. Entonces, si la pérdida continúa, va a llegar a una proporción que se puede dar una explosión, básicamente, en ese subsuelo. Entonces, es por esto que los gases que pesan más de 1 kilo por metro cúbico, el biogás también, no está prohibido que haya almacenamiento en subsuelos, por debajo del nivel de terreno. ¿Sí? Creo que les he dado un pantallazo general sobre los gases que vamos a tratar. Son obviamente todos gases combustibles. No sé si alguno tiene alguna consulta de estos gases o sigo adelante ya metiéndome con lo que les iba comentando de redes y ya pasando dentro del domicilio. ¿Alguna duda hasta ahí o seguimos? Por ahora todo bien. Bueno, me avisan. Si se duermen, me avisan o algo y voy más rápido, más lento, les comento alguna anécdota, algo. Bueno, la distribución, un poco les comenté, generalmente el gas natural se distribuye en redes, a 2 presiones, generalmente
Y acá hacemos una distinción. Esta es la distribución en ciudades. En ciudades, yo si bien les dije que ahora, digamos, en la vía pública se distribuye a media presión. Y dentro del domicilio, cuando pasan la línea municipal o la línea oficial de edificación hoy, hay que sí o sí poner un regulador que baje la presión. ¿Qué pasaba antes, digamos, cuando no estaba muy ramificada la red de consumos? Se distribuía directamente, se bajaba de los gasoductos troncales a baja presión. Cuando se empieza a ramificar y empieza a crecer el consumo, digamos, en las ciudades, en los domicilios, para transportar los mismos metros cúbicos, hacían falta gasoductos cada vez más grandes. Entonces, lo que se decidió, decir, bueno, para no seguir aumentando los diámetros de los gasoductos que van por la vía pública, ¿por qué no le dotamos de presión, lo comprimimos un poquito y podemos seguir usando las cañerías de este diámetro? Entonces, bueno, ahí es donde se decidió hacer ese cambio, que la media presión ronda entre los 0,5 y los 2 kilos por centímetro cúbico, y una vez que pasa al domicilio ya baja, como verán, a, digamos, mucho más, como a 100 veces, 0,016, 0,02 kilos sobre centímetro cúbico. Y como les dije, el GLP, gas licuado de petróleo, se distribuye en envases. Los habrán visto por ahí, si no se los presento. El primero es un tanque de almacenamiento, o Zeppelin, o chanchas, digamos, como le pueden llamar, que es en los campos o en los lugares suburbanos que no llegan a las redes. Y el otro son los famosos cilindros o garrafas, ¿no? Bueno, acá muy rápidamente, esto que les comentaba, cómo se distribuyen los gasoductos. En rojo es lo de TGN, Transportadoras del Norte, el primero que se hizo desde Comodoro Rivadavia, obviamente son radiales hasta el centro de consumo más grande, que es Buenos Aires. Y desde el norte, desde Campo Durán, TGN hacia el norte y TGS hacia el sur, ¿no? Si no, no tenía mucho sentido. Y acá está la evolución de cómo han ido creciendo los gasoductos. La verdad que tenemos una distribución aceptable. Acá les dejo algunos slides de cómo fue el consumo y cómo impactó la pandemia. Claramente creció el consumo domiciliario y bajó el consumo de las industrias o de los comercios, pero no viene mucho al caso a esta hora. Ya pasamos bastante de la pandemia. Y acá empezamos a meternos un poquito en reglamentación, en cuáles son las partes de una instalación domiciliaria de gas. Y principalmente tenemos que conocer la normativa, la reglamentación. Primero nosotros tenemos incumbencias como ingenieros civiles de poder proyectar instalaciones de gas en cualquier punto del país. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es, bueno, llego a un municipio de cualquier lugar del país y digo, ¿cuál es el código de edificación? Lo pide, me fijo, ¿está reglamentado la distribución de gas? Seguro. Si no está reglamentado, me fijo, ¿qué tiene? Bueno, generalmente nosotros siempre hacemos hincapié al de la Ciudad de Buenos Aires porque es un poco el primero que se hizo y después se va replicando un poquito todo desde este, pero llaman a las normativas del Enargas, ex gas del Estado. Y entonces ponen como obligatorias estas normativas del Enargas. Ahí cito dos, la NAG 200 de instalaciones que, digamos, reglamenta las instalaciones domiciliarias, y la serie 300, que es la de artefactos. Bueno, después hay otras, obviamente, y otras resoluciones que van modificando y actualizando. Y también otra de la normativa que siempre tenemos que tener en cuenta es la normativa IRAM, o distinta normativa IRAM, acá les dejo la 2502, que rige para los materiales y accesorios. Hay accesorios y artefactos y válvulas y cañerías que están aprobadas por esta normativa y son las que se recomienda utilizar. Esto todo dentro del marco que tanto el profesional como el comitente, como el titular de la vivienda o de la obra civil, son los responsables directos por la instalación. O sea, cualquier cosa que pase allí, responden el profesional y el dueño de la vivienda. Eso es importante. Entonces tiene que estar todo bajo norma. Ahora vamos a ir repasando. En los apuntes de la cátedra tienen toda la normativa, tienen un ejemplo práctico de un edificio con dos sistemas diferentes. Bueno, van a ir viéndolo.
Pero nos metemos en las distintas instalaciones de un sistema de gas domiciliario a baja presión. Empezando con lo que se conoce como la conexión del servicio. Como les dije, la vía pública, hay cañerías maestras que distribuyen el gas a media presión. Se conecta ahí, digamos, se hace la conexión del servicio hasta la línea municipal. O sea, hasta 20 centímetros de línea municipal es lo que se denomina prolongación domiciliaria, ¿no? Desde 20 centímetros de la línea municipal hasta la sala de medidores. Eso se le llama prolongación domiciliaria, ¿sí? De los medidores, y acá voy a hacer una distinción, generalmente en los edificios hay una batería de medidores, una sala de medidores, porque tiene que haber tantos medidores como unidades funcionales haya. Entonces, en un edificio puede haber una sala de medidores que está un poquito más adentro de la línea municipal o de la línea oficial de edificación, pero si ustedes van al caso de una vivienda como tiene un solo medidor, lo tiene en la línea municipal. Tiene un nicho, un gabinete, aproximadamente 40 por 60, hay distintas medidas, pero ahí ya está el medidor. Entonces, la prolongación domiciliaria es el pedacito de cañería que va desde 20 centímetros por fuera de la línea municipal hasta el medidor. Eso en una vivienda, que está ahí nomás, ahora lo vamos a ver. En cambio, en un edificio va a ir desde 20 centímetros por fuera de la línea municipal hasta la sala de medidores que está un poquito metida hacia adentro. Hay un artefacto más antes de pasar de la conexión de servicio y que se encuentra dentro del circuito de la prolongación domiciliaria, que es el regulador de presión. El regulador, como les dije, es el artefacto, que ahora lo vamos a ver, que hace que baje el gas a media presión, que lo baje a baja presión. Eso tiene que estar en la línea municipal. Yo les hablé que los medidores pueden estar en la línea municipal, o pueden estar en el caso de un edificio más adentro, sí pueden, pero en el caso del regulador tiene que estar en la línea municipal. ¿Por qué? Porque no se puede manejar adentro de del espacio donde está el usuario final, gas a media presión. Entonces tiene que estar ahí. Entonces en los edificios muchas veces nos encontramos con que si bien la sala de medidores está adentro, que en este caso, como es gas natural, sí se puede usar en un subsuelo, también en planta baja, pero en la línea municipal van a ver algún gabinete donde estén los reguladores. Por ahí están tapados, por ahí están con alguna reja, pero va a tener un gabinete donde tenga un regulador o va a tener una batería. Generalmente son una batería de medidores, siempre hay que tener uno de backup. Y después sí, va a ir la cañería de la prolongación domiciliaria hasta los medidores. ¿Qué pasa después de los medidores? Después de los medidores, la cañería que va a ir ya con el consumo de cada vivienda, de cada departamento, de cada unidad funcional, por decirlo más coloquialmente, se va a llamar cañería interna. Y esa cañería interna va a llegar naturalmente hasta los artefactos, hasta una estufa, hasta una cocina, hasta una caldera, bueno, distintos artefactos que tenemos. Va a haber varios artefactos, va a haber varios válvulas, llaves que vamos a tener en el medio, que vamos a ver. Y otro componente muy importante de una instalación son las ventilaciones. Si no el más importante, me dirán ustedes, bueno, pero si no tenemos distribución de gas, tampoco tendría sentido tener gas. Sí, les diría yo, desde el punto funcional de una instalación, es muy importante la distribución, los artefactos, los medidores, pero desde el punto de vista de la seguridad, lo más importante son las ventilaciones. Y siempre me pongo un poquito serio acá, pero es importante entender que nosotros como profesionales en la materia entendamos los riesgos que puede tener una mala combustión, alguna pérdida o determinados artefactos que no tienen un buen intercambio de gases cuando se da la combustión. Básicamente, cada muerte que se da por inhalación de monóxido de carbono es un absurdo y se puede haber evitado. Y nosotros como profesionales tenemos que velar por no solamente que nuestras instalaciones estén impecables en términos de ventilaciones, sino también por hacer escuela y divulgar esto.
La ventilación permanente tiene que estar. No puede haber una muerte más por inhalación de monóxido de carbono por una mala combustión. Así que bueno, avanzando, digamos, vamos a ver todas estas partes de esta instalación. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta. ¿Por qué para el caso de gas se tiene medidores para cada unidad funcional, a diferencia, por ejemplo, del agua, digamos, que directamente medimos abajo lo que se consume en todo el edificio? ¿Por qué nos interesa? La respuesta formal es por tema reglamentario. Hoy se está avanzando en Ciudad de Buenos Aires en que el agua tienda a tener un medidor por cada vivienda. El gas, hace tiempo que la reglamentación dice que para cada departamento, para cada unidad funcional, tiene que haber un medidor. Después podemos ver si qué es mejor, qué es peor, pero bueno, esa es la respuesta formal. Todavía no está la reglamentación para... Bueno, sí, no digo todavía, en algunos, en la Ciudad de Buenos Aires sí se está empezando a avanzar con que se mida en cada unidad funcional para los edificios nuevos. ¿Alguna otra consulta? Si querés, después en algún momento podemos charlar y te puedo comentar mi opinión, pero esa es la respuesta formal. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta de general de la instalación? ¿Seguimos? Seguimos. Vamos a ver, como les decía, parte por parte de la instalación. Prolongación domiciliaria, les dije, bueno, desde la conexión, digamos, hasta él, o desde, mejor dicho, desde 20 centímetros por fuera de la línea municipal, acá lo tiene, hasta los medidores, se llama prolongación domiciliaria. Y esto está, de alguna manera, distribuido entre la conexión de servicio, la planta reguladora de gas y el tramo de cañería desde el regulador hasta el medidor. Como ven, la conexión del servicio tiene algunas particularidades. Esto de a poquito vamos a ir viendo cosas que la normativa dice. Tiene que tener, bueno, acá está especificada como diagramada la cañería maestra, una válvula de servicio, una cupla aislante, una vaina que viene ya todo reglamentado, un gripper y después está la llave. La llave esta es la que separa, digamos, el ámbito de la distribuidora, Metrogas, por así decirlo, y el usuario. Tiene que estar siempre, y esa llave, esa válvula, está precintada porque la puede operar o la puede cerrar ante algún inconveniente solamente la empresa de distribución de gas. No sé si les ha pasado, pero todos deben conocer, cuando hay una pérdida de gas y se da aviso a Metrogas o a la distribuidora que sea, viene Metrogas y cierra esa llave. Dice, hasta que no solucionen el problema adentro del domicilio, yo no les doy gas. ¿No? Eso es de uso exclusivo para el domicilio. Cabe aclarar que toda esta instalación la paga el propietario y da bien a supervisar la distribuidora, ¿no? No solamente esta parte de conexión de servicios, sino también toda la instalación adentro del terreno. Bien, dijimos que estaba la conexión de servicio dentro de la prolongación domiciliaria, la planta reguladora y la cañería final hasta los medidores. En el caso de una vivienda, pasa esto, que afuera en la línea municipal yo tengo solamente un gabinete. Y en este gabinete viene desde abajo, en este caso, la cañería desde afuera. Ven que tiene la llave, esta es la división, y esto ya es parte de la instalación, digamos, del usuario final. Tiene una especie de cañería. El regulador, esto que ven redondito acá, es el regulador. Tiene otros artefactos también, después de la llave tiene una cupla aislante, que eso hace que se separe, si yo tengo que hacer alguna, no sé, si tengo alguna fuga de algún lado de corriente eléctrica, me aísle la cañería, digamos, porque muchas de estas cañerías son metálicas, entonces me aísle esa fuga y no pase para el interior de la vivienda. Después tengo una cupla, una unión doble, que es simplemente para mantenimiento, si yo tengo que sacar el medidor, reemplazarlo o algo. Bueno, la llave de paso se los dije. Tenemos el regulador, acá tenemos un esquema a la izquierda, y después va hacia el medidor básicamente mide flujo,
Y hacia adentro después ya va la cañería, la prolongación. En realidad esto ya es cañería interna, ¿no? Pues ya pasó el medidor, ya es cañería interna. Un regulador, acá para que tengan un orden de magnitud de esto que les estoy mostrando, puede abastecer hasta 5 viviendas. Ya cuando se pasan a 5 viviendas ya hay que poner un regulador de backup, y si nos pasamos más hay que poner varios reguladores para, como por ejemplo esta. Esta es una planta reguladora que está también en la línea municipal y es para un edificio, por ejemplo. ¿Ven? Que son un poquito más grandes, hay dobles, entonces cuando tengo que reparar uno tengo el otro para usarlo. Acá está la normativa bajo la cual te aprueban un regulador o no. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, esto es un poquito mecánico de cómo funciona, no es un misterio. Y llegamos a la sala de medidores, ¿no? Les hablé primero de la conexión de servicio, después del regulador, después del medidor, si está en la línea municipal, y si no, en el caso de un edificio, tenemos como parte de la prolongación domiciliaria, antes de los medidores, tenemos la batería de distribución de los medidores. Esto, por ejemplo, de acá afuera viene, de afuera de la calle, digamos, del regulador que está en la línea municipal, viene la cañería en baja presión y va distribuyendo. Este, por ejemplo, es un ramal que tiene 3x4, 12, está preparado para 12 medidores. Esto es una distribución desde arriba, acá vemos desde abajo, esto seguramente a la izquierda seguramente esto está en un subsuelo, y a la derecha seguramente está en planta baja, ¿no? Acá van a ver algunas particularidades, sobre todo este sifón acá, en el de la izquierda, y esta válvula acá abajo. Esto, les digo por qué pueden encontrarse con algo así. Esto puede ser que haya estado hecho para el gas manufacturado. Acá, no sé si recuerdan, pero yo al principio les dije que el gas manufacturado tenía humedad. Entonces, para que no la humedad que va condensando en las cañerías no se obstruya, digamos, no obstruya el paso del gas, ven que continúa para abajo para que acá se pueda sacar ese vapor, digamos, que tiene, o esa condensación, y acá también, ¿no? Ese sifón es para que pase para acá y suba, el gas siga pasando y la humedad se pueda sacar. Esto ya en una distribución, digamos, inferior ya no pasa, por más que sea una cañería para gas manufacturado. Todas estas dimensiones están reglamentadas. En la normativa te dice, bueno, cuánto espacio tenés que dejar entre barrera y barral, te dice que no podés poner más de 4 barrales en altura. Esto tiene que ver por la lectura de los medidores. Acuérdense que no todos los medidores son electrónicos, entonces hasta el día de hoy muchas veces va un agente de Metrogas o de la distribuidora a leer los medidores. De poquito los van cambiando y los van haciendo electrónicos, pero entonces si nosotros poníamos más de 4 barrales en altura, no llegaba, es incómodo y demás. Entonces está todo reglamentado. El ancho también, de acuerdo al ancho de ese momento de los medidores. Hoy ha evolucionado, los medidores van siendo cada vez más chicos. Y acá, por ejemplo, tiene una foto. Esto es la vida real de cómo puede ser una cañería de prolongación domiciliaria hasta llegar a la sala de medidores. Acá obviamente faltan los medidores. Desde la derecha ven por el diámetro de la cañería. Acá ya estamos todos a baja presión. No hay cambio de presión. Entonces, la cañería tiene una sección tal que viene con un cierto caudal, viene hasta cada uno de los medidores, y después de los medidores, como sale con un caudal solamente para la vivienda, ya se reduce, ¿ven la sección? Y va a la cañería ya interna, porque ya pasaron el medidor, ya va con un diámetro mucho menor. La cañería interna, la ubicación, y se trata de que sea en lo posible por lugares de acceso común, y después, bueno, va subiendo por plenos hasta las distintas unidades funcionales, y siempre tiene que estar, los plenos, tienen que estar accesibles desde pasillos comunes, porque la normativa también indica esto, ¿no? Que si hay alguna pérdida en alguna montante, tiene que ser accesible. Entonces no puede pasar una cañería vertical por adentro de un departamento donde solamente se puede acceder desde el departamento. Eso es una particularidad. Bueno, si va por la cañería interna, si va por debajo, digamos, del nivel de piso, tiene que estar, como ven, digamos, en una trinchera o con una cierta tapada. La pendiente, esto quedó también del gas manufacturado, es
del 1% hacia la línea oficial de edificación, o sea, la línea municipal. Y bueno, y los materiales accesorios deben estar aprobados por la IRAM y por el ENARGAS, como les decía. Antes de cada, como les nombré, antes de cada medidor hay una válvula esférica, una llave normalmente conocida como llave de paso, para, obviamente es la que opera, como les decía, la distribuidora. ¿Cuáles son los materiales? Los materiales y las uniones y el revestimiento de estas cañerías. Tanto para la prolongación domiciliaria como para la cañería interna, pueden ser hierros, hierro negro, hierro zincado, con accesorios de fundición generalmente, o pueden ser plásticos. Estos en baja presión. En media presión no se pueden usar plásticos. El plástico es bueno, les voy a decir, el que se hace con termofusión, el que se une por termofusión. Una de las marcas es Igas, pero bueno, también Tigre tiene otras y, digamos, hay distintas marcas. Pero básicamente tiene un alma de acero y el revestimiento es de polietileno. Entonces por ahí se le denomina plástico porque por afuera se ve plástico. Esto está regulado por la normativa del ENARGAS, la NAG E210. Yo ahí le voy dejando la normativa para que después ustedes la vayan consultando. ¿Cuáles son los revestimientos de estas cañerías? Bueno, usualmente, lo que va en hierro, se le podían poner revestimientos asfálticos, epoxis, pinturas pinturas de PVC, estas poligar de PVC, o los plásticos tienen básicamente el plástico ya amarillo que viene por fuera, ya es el revestimiento propio de la cañería para su durabilidad, básicamente. Van a ver que en gas las cañerías están pintadas de amarillo generalmente, no solamente los planos, sino también en la vida real, bueno, también por normativa. Las uniones, ¿cómo son? Baja presión, cuando tratamos con materiales metálicos, de hierro, son roscadas, se ponen unas pastas y más, pero son roscadas. Y cuando tratamos con plásticos son en general termofusionadas o electrofusionadas. Y si estamos con media presión, antes, digamos, del regulador, si son metálicas tienen que ser roscadas, sí o sí, porque, bueno, tiene otra seguridad, ¿no? ¿Qué se hace? Yo les estuve diciendo, revestimientos, las uniones, el material. Y les vengo diciendo también que todo lo tiene que habilitar y auditar la distribuidora de gas del lugar. Básicamente la prueba más importante que se hace es la de hermeticidad. Se prueba la cañería con algún fluido, no sé, en este caso es cuando estamos en baja presión, se prueba con 0,2 kilos hasta 4 kilos, 4 kilos en media y 0,2 en baja, y se verifica que no haya pérdidas. Eso se puede conectar, el fluido puede ser agua, por ejemplo. Entonces, antes de la habilitación que te hace cada organismo, te dice, bueno, está lista la instalación para ir con todos los artefactos, todo para ir a auditarla. Sí, bueno, viene y hacen la prueba. Si sale todo bien y no hay pérdidas, se aprueba y sale, se habilita. Bueno, de los medidores ya les hablé. Generalmente un medidor convencional tiene una capacidad de 10 metros cúbicos por hora, un caudal. No tiene mucho más, como les decía, tiene un precinto que lo opera la distribuidora de gas. Y llegamos a la sala de medidores. El nicho, digamos, no tiene muchas particularidades, es una casta, ese gabinete no tiene muchas particularidades, sí que tiene que estar revocado, sí que tiene que tener una tapa, sí que tiene que cumplir con las dimensiones, pero mucho más requisitos tiene una sala de medidores que ya está dentro de la unidad funcional, del edificio, y tiene que tener, bueno, primero la ubicación, como les dije, no puede estar más arriba de planta baja. Después tiene algunos aspectos constructivos, tiene que estar revocado, el piso, las paredes, el techo. Tiene que tener mínimo 1 metro de ancho, esto para que el operador, digamos, el que va a tomar la lectura pueda moverse. Tiene que tener ventilación permanente. Acá es un lugar donde siempre hay una mínima pérdida de gas, entonces tiene que tener una ventilación cruzada y permanente. Generalmente le pueden poner una rejilla que casi siempre tiene en la puerta y otra en otro extremo, en el techo, en las paredes, tiene en otro extremo una ventilación.
Respecto de la iluminación de este recinto, tiene que ser aislado y el interruptor tiene que estar del lado de afuera. Esto es para que no haya, como hay siempre una mínima pérdida, para que no haya una chispa, para que no haya un riesgo mayor. Y si esta sala de medidores está cerca de la sala de medidores eléctricos de electricidad, hay que hacer una antecámara entre ellos de 1 metro cuadrado para entrar de una a otra, y una doble puerta. Unas características de lo que tiene que tener, según el reglamento, una sala de medidores. La cañería interna, como les dije, ¿por dónde va? Bueno, va generalmente por contrapiso o puede ir por las paredes cuando sube a los artefactos. Si va bajo tierra tiene que estar a más de 30 centímetros. Si va en contrapiso, tiene que el contrapiso tener el espesor necesario para alojar la cañería. La pendiente les comenté, hacia el lado de la línea municipal. Y los materiales y las uniones son básicamente las mismas que para la prolongación domiciliaria. Ahora, hay otros artefactos que ya están a lo largo de la cañería interna, las llaves de paso, como les dije, las uniones dobles, los artefactos tienen una unión doble, los sifones, si es una instalación antigua que tenía gas manufacturado, y obviamente se hace la prueba de hermeticidad. ¿Sí? Ahí tienen algunas fotos. Pero bueno, avanzamos. Entonces, avanzamos a los artefactos. ¿Cómo estamos hasta ahora? Tengo un poquito de agua. ¿Alguna consulta? ¿Dónde se hace la caída de presión de media a baja? No me quedó claro. En la línea municipal. En la línea municipal, el artefacto que produce esa caída de presión es lo que se denomina regulador. Lo que les mostré, atrás un cachito, está acá en el perfil, está acá siempre. Puede ser una planta reguladora, como puede ser esta, o puede ser un regulador mismo para una casa que está pegado al medidor, ¿ven? Esto redondito que está ahí, circular, ese es el regulador. Perfecto, gracias. Nada. ¿Alguna otra consulta? ¿Seguimos? Bueno, seguimos. Una consulta, perdóname. Sí, sí. Cuando dijiste que las cañerías se ponen en el contrapiso, ahí no es necesario que tengan pendiente, ¿o sí? La verdad es que es una recomendación que tengan pendiente. Hoy ya no es tan importante, no trabajamos con gases con humedad. Se trata de darle pendiente. Como te imaginarás, los contrapisos no son de mucho espesor, entonces muchas veces no le dan la pendiente. Perfecto, gracias. La normativa también se está ayornando, es una normativa que tiene muchos años, entonces muchas de las cosas todavía siguen para el gas manufacturado. ¿Alguna otra consulta? ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, artefactos. Y acá empezamos con un tema bien importante. Los artefactos se clasifican, miren lo importante que serán las ventilaciones, que los artefactos se clasifican por cómo están ventilados cada uno. Para la combustión, que es para todos los procesos de uso del gas domiciliario, tiene involucrada la combustión, ya sea para una hornalla, para calentar algo, o para un mechero de un termotanque, para un mechero de una caldera o de una estufa. Se tiene el gas, es uno de los componentes para que se dé la combustión. El otro es el oxígeno, el aire, y el otro es una fuente de calor, una llama, digamos algo. Entonces siempre tenemos esos tres componentes en la combustión. ¿Cuál es el resultado de la combustión? Uno es el calor y el otro son los gases tóxicos de la combustión. Entonces, este intercambio de gases, primero necesitamos el gas, que viene por cañería, después necesitamos el aire, oxígeno para producir la combustión, y a su vez tenemos como resultado un gas tóxico, gases de combustión.
Entonces, ese intercambio van a definir la clasificación de los artefactos. Es así que se definen entre cámara abierta y cámara estanca. Voy a empezar por los de cámara estanca, que son, me parece, más claros. Y voy a ir acá. ¿Escucharon hablar de las estufas de tiro balanceado? ¿Escucharon hablar? ¿No? ¿Sí? Sí. Ok. Las estufas de tiro balanceado, como lo dice el nombre, el tiro o el intercambio de gases está balanceado. ¿Qué quiere decir esto? Que ni el oxígeno que se toma para la combustión, o sea, el aire, ni los productos de la combustión, estos gases tóxicos, se emanan o salen del ambiente en el cual estoy calefaccionando o el ambiente donde están las personas. ¿Y qué característica tiene que se pueda hacer esto? Bueno, generalmente son estufas que están en las paredes y tienen una cañería, un cilindro que sale hacia el exterior. Ese cilindro tiene en el exterior una rejilla, una boca. Entonces, ¿cómo sucede eso? Bueno, es un doble cilindro concéntrico. Por la parte de adentro salen los gases de la combustión, o sea, desde el... ¿Por qué se dice cámara estanca? Porque acá no tiene ninguna abertura donde se puedan escapar hacia el interior. Hacia la derecha es el interior, de una persona. Y hacia la izquierda es el exterior. Entonces, de cámara estanca es porque están estancos, no intercambian, no se le escapan los gases, ni absorbe gases de donde están las personas. Y esos gases de combustión salen por el cilindro concéntrico interno. Y salen al exterior. Y por el cilindro, exterior, entra el aire para la combustión. Entonces son estancos. Lo bueno es que no emanan al interior del local, no emanan gases tóxicos para las personas, ni le sacan el aire que necesitamos para respirar, ¿no? Entonces, es más salubre para las personas. Se llama cámara estanca, no tienen intercambio con las personas. Ahora, usted me dirá, bueno, ¿cuáles son los otros? También pueden ser estufas, que tengan un conducto que no salga hacia una pared inmediatamente exterior, sino hacia arriba, hacia el techo. Lo van a ver también. Ahora bien, ¿cuáles son los artefactos, el resto de los artefactos? Bueno, el resto son los de cámara abierta. Y los de cámara abierta son todos aquellos que tengan al menos un gas que intercambian con el ambiente donde están las personas, el ambiente interno. Por ejemplo, un termotanque o un calefón, siempre van a ver en un termotanque o un calefón, por normativa, que tiene una chimenea. Esa chimenea lo que hace es sacar los gases de combustión hacia el exterior. Hay que revisar que esté bien esa chimenea, que no sea mucho horizontal, que no vaya... También, todo está bajo la norma, toda la norma lo especifica, para que pueda haber un buen barrido y una buena evacuación de los gases. Pero lo que sí toma del interior de la vivienda es el aire. Entonces, por ese solo motivo, se lo denomina de cámara abierta. Y el extremo son las cocinas. Las cocinas, si lo tengo acá, una cocina, una hornalla, tanto el monóxido de carbono como el aire lo toma y lo intercambia con el mismo ambiente. No tiene un conducto, una hornalla. Entonces, son las más peligrosas. Por ejemplo, hay otras estufas, las que no son de tiro balanceado, que no tienen un conducto, entonces esas tienen una válvula que lo que hace es, ahora, digamos, tienen una reglamentación que lo que hace es detectar el grado de monóxido de carbono en el ambiente. Y cuando detectan una proporción alta, lo que hacen es apagan el artefacto, apagan el ingreso de gas. Eso es una seguridad. No todos lo tienen, así que no se confíen. ¿Qué otro más? ¿Qué otro artefacto más? Bueno, estos artefactos, ya sea estos tipos de estufas o calefactores, las cocinas, los termotanques y todos estos artefactos que tienen al menos un intercambio de gas con las personas, tienen que tener en ese ambiente sí o sí ventilaciones permanentes, rejillas permanentes.
cruzadas y una arriba y una abajo. Y determinada sección tiene que tener las rejillas. ¿Qué otra característica? Bueno, está prohibido poner este tipo de artefactos en habitaciones o en baños. Esto, la lógica que tiene es que en habitaciones la gente se queda dormida, son lugares donde la gente va a descansar, entonces, ante una pérdida de monóxido de carbono, que es los gases combustibles, las personas no se dan cuenta y se mueren durmiendo. Y con esto muchas veces, no ando con eufemismos, la gente se muere por inhalación de monóxido de carbono. Todos los inviernos vemos en el diario muertes por inhalación de monóxido de carbono, y es un absurdo que pase esto. Y nosotros tenemos que ayudar a combatirlo, a que no pase más. Porque aparte uno no se da cuenta, te vas quedando dormido y no te despertás más. Entonces, repito, prohibido este tipo de artefactos en habitaciones, dormitorio, en baños o en los pasillos que unen a estos dos tipos de locales, ¿sí? Y por otro lado, sí se pueden colocar en los otros tipos de locales, pero tienen que tener ventilación permanente. Y esas ventilaciones permanentes hay que chequearlas año a año, que no estén obstruidas, que haya un buen barrido. Lo mismo, chequear el tipo de combustión, cómo está combustionando cada artefacto. ¿Está haciendo una buena combustión? No. Hay una regla, digamos, bastante... Primero, prender los calefactores antes de que se venga el invierno, o las estufas, para que quemen todo el... Muchas veces se ensucian, hay suciedad, para que quemen todo eso con todo abierto. Y después chequear, la llama, ¿está azul? Si no está azul la llama, es que por ahí la combustión no se está realizando completamente y puede haber una emanación de gases mayor a la normal. Entonces, bueno, esto es muy importante. Casi que le diría que es lo más importante de esta clase. Ventilaciones. No puede haber una muerte más por inhalación de monóxido de carbono. ¿Sí? Y nosotros somos responsables en divulgarlo y hacer instalaciones y verificar instalaciones y ver y estar atentos a que no pase más, ¿sí? Bueno, acá, como ven... Profe, Sí, al margen de las ventilaciones, si la combustión en una cocina es completa, no debería estar liberándose monóxido de carbono al aire, ¿no? O sea, al bueno, interior de la cocina. siempre hay una liberación de gases, por más completa que sea la combustión. O sea, no hay una combustión 100% efectiva, la verdad. Entonces siempre tengo que tener ventilaciones. Sí, mucho peor cuando es incompleta y tengo una llama amarilla o roja, y ahí apáguenlo y hagan revisar el artefacto. Porque ahí tengo un problema mucho más serio, ¿sí? Sí, perfecto. Bien. Ante todo, ventilen. Abran ventanas, ¿sí? Si detectan una pérdida o algo, ventilen. Siempre. Sin prender una luz y nada, ventilen. Bueno, como los artefactos, antes de cada artefacto, ven en este cuadrito abajo a la derecha, viene la cañería maestra, acá está muy representado en amarillo, donde está el medidor y el regulador. Y después se distribuye, que no está acá, porque esta no es la línea municipal, salvo que está ahí representado, pero después distribuye con la cañería interna y ven que va hasta una cocina, pero antes tiene la llave de paso, después va hasta otro artefacto, tiene la llave de paso antes, y las ventilaciones, como ven arriba y abajo, ventilaciones. Rejilla de ventilación. Bien. En edificios, lo que se solía hacer, hoy ya no se hace más porque la verdad que la normativa lo está cambiando, es cada artefacto, como puede ser una caldera, tenía el conducto de evacuación y lo evacuaba hacia un conducto general interno que iba. Estos conductos generales se llaman COBE, conducto de ventilación. Pueden ser en distintos materiales, en chapa, en fibrocemento y demás, pero hoy están desaconsejados. Esto lo que hacía, tenía un conducto principal y un conducto secundario. El conducto secundario recogía los gases de la planta de abajo y los llevaba hasta arriba. Ven acá abajo, se ve un pedacito de caldera.
ves que lo recoge abajo, no es que directamente lo inyecta al conducto principal, sino que lo lleva hasta arriba, un piso, y después lo inyecta. Esto es para que no haya un retroceso, porque en el conducto principal siempre vienen gases de abajo, ¿no? Algo muy importante era que tenía que tener una ventilación abajo, en planta baja, y obviamente arriba, para que siempre por este conducto principal haya un barrido, siempre haya un recorrido, digamos, de la ventilación. Arriba la característica que tenía es que lo que tienen, que van a seguir viendo, son tipo sombreretes, que esto lo que hace es que el viento de las terrazas y demás, cuando impacta sobre eso, no es que haya un retroceso hacia abajo, sino que ven que la forma que tiene hace que el aire, el viento, pegue y salga para arriba. ¿Entienden? Y no retroceda porque es peligroso. Ahora lo que más se está haciendo es esto de la derecha, que son conductos individuales, ¿ven? Desde cada artefacto, en vez de un conducto colectivo, va cada uno con su tubito hasta arriba. Esto es mucho más seguro. Bien, hasta ahí estamos. Vimos las distintas características de las instalaciones, de las distintas partes de una instalación domiciliaria de gas. Ahora lo que nos queda es ver algo de dimensionamiento de cañerías y por último un bonus track de dimensionamiento del almacenamiento de las garrafas de gas licuado. ¿Seguimos? Empiezo ya con una fórmula, una raíz quinta, ¿eh? ¿Estamos? Avance, ¿eh? ¿Qué hay otorga? Bueno, ¿cómo calculamos el diámetro de las cañerías de gas? Que es por ahí lo que tiene en el trabajo práctico y lo que puede entrar en un parcial. Y es lo que tenemos que estar capacitados para hacer en la vida real. Bueno, tenemos siempre las fórmulas empíricas, y lo que más me interesa acá es que sepan de qué depende el diámetro de una cañería de gas, y después hay tabulado con esta fórmula o con alguna otra, la normativa de Enargas tiene tablas, que vos decís, bueno, sobre todo entras con las variables que uno quiere saber o que están involucradas en un determinado tramo de cañería. ¿Cuáles son las principales? Esta es la fórmula de Poole y de Renoir. Es una raíz quinta, pero más allá de la multiplicación por 2. Bueno, a mí me interesa que sepan de qué depende. Obviamente, de qué depende el diámetro de una cañería, del caudal que lleva, ¿no? Ese tramo de cañería. ¿De qué más depende? Depende de ρ, que es la densidad del gas. ¿Qué tipo de gas estoy usando? No es lo mismo un gas natural, la densidad de 0,65, que un gas manufacturado, un gas licuado, ¿sí? La densidad es muy importante. Y después, el L es la longitud de la cañería. Esto porque no es lo mismo que una cañería muy larga, que tengo más pérdidas, voy a tener que variar el diámetro. Y también depende, es inversamente proporcional a la caída de presión que tenga en ese tramo de cañería. La caída de presión es de alguna manera las pérdidas que voy a tener. Entonces uno puede calcular todos estos parámetros y bueno, sacar la cuenta y me da el diámetro. Lo que se hace normalmente se fija en alguno de estos parámetros, sobre todo la caída de presión. Uno dice, bueno, ¿qué caída de presión yo voy a tolerar por metro de cañería? Una regla, digamos, que pueden tomar son 10 milímetros de columna de agua por cada metro. ¿Sí? Entonces esto ya lo tienen. Entonces después ya lo tienen fijo. Entonces después, ¿con qué entro a las tablas que generalmente tienen? ¿O con qué calculo? Con el caudal de ese tramo de cañería, con la densidad y con la longitud. Esto es, si ustedes quieren una licitación y ir más finos, lo calculan directamente con esta fórmula. Ahora, si quieren hacer un cálculo rápido, y por ahí tienen ganada la licitación, hay tablas. La normativa tiene tablas. Y estas tablas contemplan todas estas variables. Primero, ¿de qué gas estoy hablando? Si yo digo, no sé, la presión, digamos, de cálculo, ¿es gas natural? O bueno, primero tengo que ver eso, de qué gas estoy hablando. Hay tablas para gas natural, hay tablas para gas manufacturado, para gas licuado. Primero tengo que identificar bien la tabla. Después veo la caída de presión, que me tolera,
Y después, ¿con qué entro? Lo que nos quedaba es la longitud de la cañería y el caudal de gas que va a circular por ese tramo de cañería. Primero, la prolongación domiciliaria, ¿no? Hasta llegar a los medidores. Digo, bueno, ¿qué caudal voy a necesitar ahí? Entonces, miro el caudal. Puedo entrar en el centro, puedo tener el caudal, veo la longitud de esa cañería, digo, bueno, 4 metros, ese es un caso, tengo 4 metros de cañería, tengo un caudal, voy a necesitar 105 metros cúbicos, voy hacia arriba y en la tabla ya me da el diámetro de esa cañería inicial. ¿Sí? ¿Cómo calculo el caudal? Dirán ustedes. Bueno, tengo que ver la cantidad de artefactos que tengo. Esa es una forma. Hago la sumatoria y veo cada artefacto qué caudal de gas necesita y lo divido por el poder calorífico del gas con el que estoy tratando. ¿Sí? Esa es una forma. Otra forma es directamente ir con la cantidad de medidores. El medidor ya tiene intrínsecamente un caudal. ¿Se acuerdan? Les hablé de 10 metros cúbicos por hora del medidor convencional. Bueno, entonces, en vez de entrar con el caudal, entro con esta primera columna, con la cantidad de medidores. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar la columna que tenga la cantidad de metros, ¿ven? Arriba está 2, 4, 6, 8 metros. Bueno, tengo en la cañería interna, o en la prolongación domiciliaria, en este caso, que es desde el regulador, acá tiene el gráfico, hasta la sala de medidores. Yo quiero calcular el punto de A hasta B, por ejemplo. Veo la longitud y veo el caudal. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué caudal? El tramo A a B. Este tramo, ¿no? De A hasta B, del regulador hasta donde se bifurca. Una parte va a la sala de medidores y otra parte va a una caldera que hay. Yo digo, bueno, ¿qué longitud tomo ahí? ¿Qué longitud y qué caudal tomo? Primero, lo más fácil es qué caudal. ¿Qué caudal tomarían ustedes para ese tramo? Escucho opciones. Vamos que no pasa nada, están aprendiendo. Se pueden 10 equivocar. metros cúbicos por cantidad de medidores. 10 metros cúbicos por cantidad de medidores, exacto. ¿Y algo más no? Tramo A a B, ¿eh? Digo, ahí tiene que ir todo el gas. Todavía no se bifurcó nada ahí. Lo de la caldera. Lo de la caldera. Los dos tienen que tener. Bien, la sumatoria de los dos. Bien. Perfecto, entonces hago toda la sumatoria porque en ese primer tramo va todo el caudal. Ahora, ¿qué longitud tengo que tener? Y este es medio tramposo, esta longitud. ¿Qué longitud se te imagina que tiene que tener? Para yo entrar en la tabla, ¿no? Y vuelvo por ahí a esta. ¿Es la longitud de cálculo? Bueno, pero ¿cuál es la longitud de cálculo? Era un 20, un 30% más de la medida. No, esa es la longitud equivalente que puede llegar a tener por válvulas, por ejemplo, por llaves, por codos. Vos ahí le sumás una longitud más. Pero supongamos que no estamos hilando tan fino. Tenemos 15 metros acá, después 2 metros más hasta la sala de medidores y otros 2 metros hasta el último medidor. Y después tenemos 3 metros hasta la sala del recinto donde está la caldera y después adentro 2 metros más. Yo les digo, para calcular el tramo A a B, ¿qué longitud tomarían? Longitud, esta es geométrica. Después si quieren a esa longitud le sumamos 20%, en realidad son cantidad de diámetros, pero le sumamos como para tener en cuenta las pérdidas localizadas. La máxima de las dos. De AD. ¿Por qué? La Porque respuesta después es esa cañería va a seguir. la máxima de las dos. ¿Cuál sería la máxima de las dos? Estás bien encaminado, ¿eh? Y 20, 15, 3 y 2. Muy bien, es esa. ¿Por qué te imaginas que es esa? Porque la pérdida de carga va a ir desde el punto A hasta el punto D. Exactamente. Es esa. Yo si me quedo solamente con los 15 metros, estos, el punto A a B, no estaría llegando el gas con la presión que necesito hasta el punto más alejado. Entonces tengo que tomar, para el primer tramo de cañería que lleva todo el caudal de gas, tengo que tomar todo el caudal de gas, pero tengo que tomar la longitud más larga hasta el último artefacto. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos?
Les digo esto y lo repasamos porque es un error muy común que tomen la longitud esa o, sí, realmente la equivocación es que tomen la longitud de ese tramo de cañería. ¿Sí? Bueno, obviamente, si quiero calcularlo después los otros tramos, también voy a tomar hasta ese artefacto, digamos, hasta el último artefacto de ese tramo. Bien. Perfecto, si lo entendieron, avanzamos. Bueno, esto es para el tramo de baja tensión, también tiene que ver con esto, de cómo voy calculándolo. Ven que acá la tabla, esto se los puse porque ven que acá la tabla, para caída de presión de 10 milímetros columna de agua. Esto ya tiene implícito una determinada caída de presión por metro, es una pérdida que ya admite. Y acá dice gas natural, y aparte acá dice densidad de 0,65, ¿se acuerdan? Que es lo que remite el gas natural. Después yo entro con la longitud de la cañería y voy a buscar adentro de la tabla, en el renglón de la longitud de cañería, el caudal y salgo para arriba con el diámetro de la cañería. Bueno. Una pregunta. Para el cálculo de caudal, no usamos hoy una caída de presión, un delta de presión, ¿no? O sea, directamente dijimos que era la cantidad de medidores por 10. Pero ahí no hay que hacer ningún... No, porque nosotros vamos a tener en cuenta el diámetro de la cañería que tenga el rozamiento adecuado para que llegue, digamos, porque la pérdida no es de gas, la pérdida no es de caudal, la pérdida es de presión, ¿sí? La presión que lleva ese gas. ¿Se entiende? Bien. Es importante, o sea, es que no me habían hecho esta pregunta y es importante también. No hay una pérdida de fluido, sino una pérdida de presión. Los artefactos, si ustedes se ponen a pensar un poquito, un calefón, por ejemplo, con baja presión de gas no funciona. Porque trabaja con distintas presiones, no funciona. Entonces tenemos que tener la presión adecuada en cada artefacto. Y el rozamiento, si uno le da un diámetro muy chiquito, ese gas va a trabajar con mayor rozamiento y va a tener una caída de presión, va a ir perdiendo presión a medida que avanza. Por eso es importante y por eso lo metemos en la ecuación. ¿Sí? Bueno, el caudal, ¿cómo lo calculamos en cada artefacto? Se preguntarán, porque ya lo sabe, pero digo, uno cuando va a seleccionar un artefacto, una caldera, una estufa, una cocina no tanto, pero generalmente va con la potencia, selecciona con la potencia. Pero la potencia no es caudal, acá lo tienen, la potencia generalmente está en kilocalorías por hora de potencia, y el caudal es metros cúbicos por hora, entonces me está faltando algo en esas unidades. Básicamente el poder calorífico. Divido por el poder calorífico, que en el gas natural es 9300, el poder calorífico tiene unidades de kilocaloría por metro cúbico, se cancelan kilocalorías con kilocalorías y me queda metro cúbico, pasa arriba obviamente, por hora, sobre la unidad de hora. Y ahí saco el caudal de cada artefacto. Bueno, esto es un poquito lo que les explicaba. Acá está la longitud geométrica, pero acá tiene un ejemplo práctico. Pero también podemos considerar las longitudes equivalentes. Acá lo mismo, esto les habla de cañerías internas. Es muy parecido, digamos, los diámetros se van reduciendo, obviamente, porque los caudales son más bajos, pero siempre hablamos de las mismas variables. Una variable que va a aparecer y que acá les dejo nueva, que en gas natural no está, o es 1, lo utilizamos como 1, y en el gas licuado sí lo vamos a usar para el almacenamiento, el factor de simultaneidad. En gas natural, las cañerías las dimensionamos como si se pudiera usar todos los artefactos al 100% de la potencia al mismo tiempo. Cuando nosotros vayamos a calcular el almacenamiento del gas licuado, una garrafa y demás, vamos a ponerle un factor de simultaneidad porque va a pasar muy pocas veces que esté todo prendido. Entonces a cada artefacto le vamos a poner, bueno, para este artefacto supongamos que se va a usar cada día a un 60%, bueno, ya lo vamos a ver. Pero el factor de simultaneidad acá es 1. En el cálculo de cañerías es 1, como si todo estuviera prendido a la máxima potencia
en un determinado momento. Acá estaba lo que alguno de ustedes me preguntó y que eran las longitudes equivalentes, que se puede sumarle un porcentaje, pero es más preciso sumarle a esa longitud que vimos geométrica, se le suman, por ejemplo, si tenemos por cada codo 45 que tenga la cañería, se le suman 14 diámetros de la cañería. Ustedes me dirán, pero ¿cómo le voy a sumar si todavía no tengo el diámetro? Bueno, se hace un supuesto, digo, bueno, tomo para esta cañería diámetro 19 y le aplico 14 por 19 milímetros, le sumo y después veo. Se puede iterar. Si no estoy muy lejos si yo hago todo el cálculo y me da una cañería de 19 o de 25, voy a estar ahí. Si me da mucho más grande o mucho más chica, voy a tener que volver a calcular esto, ¿sí? No los perdí con esto, ¿no? Es iterativo, pero generalmente no falla. Ven que para, no sé, una válvula globo tengo una pérdida gigante, 330 diámetros de la cañería. Bueno, ventilaciones, y ya vamos terminando. Acá están, muy importante, la normativa, unos extractos de la normativa que me dice en las cocinas, o sea, para los artefactos de cocina, cuál es el mínimo de la sección que tienen que tener las rejillas permanentes, de ventilación permanente, obviamente en paredes al exterior. Esto es importante que lo sepamos. Muchas veces viene la distribuidora y dice, no, esta rejilla que tenés acá es chica, cambiala, si no te tengo que cortar el suministro del servicio de gas. Así que es importante. ¿Alguna consulta antes de meternos en el bonus track del gas licuado, que 2 slides son y ya terminamos? Me va a convenir dimensionar siempre para el gas que tenga menor poder calorífico, porque después va a ser más fácil regular el gas en el artefacto y no aumentar los diámetros, no disminuir los diámetros de cañería. Mirá, ¿Cómo es eso? te diría que hoy, te diría que si sos previsor, sí. Pero hoy, si te presentás en una licitación, y lo más probable es que la pierdas la licitación, porque vas ahí con cañerías muy grandes por las dudas. ¿Sí? Entonces, si tuvieras que hacértelo en tu casa y decís, bueno, no me importa tanto económicamente, y puede llegar a ser. Pero en general, uno dice, bueno, ¿esta casa qué tiene? ¿Gas natural o gas? Generalmente es al revés. Como primero tenés el gas de garrafa, bueno, ya lo calculás para el gas de garrafa, entonces ya después cuando llega la red de gas natural a la vivienda, ya te sirven las cañerías porque son mayores, ¿me entendés? Pero al revés, que vos tengas gas natural y vuelvas al gas licuado, no es muy común. No sé si te respondí. Nunca es un sí determinante o un no determinante. Te doy las variables para que cada uno decida. Sí, me respondiste, pero me parece, no es al revés, tipo, la que te va a dar mayores diámetros es la de gas natural. Mirá, volvamos a esta fórmula. Y tenés razón, sí. Depende de la densidad. Un poquito mayor diámetro 0,5 contra 0,65, sí. ¿Por qué? Porque el parámetro de caudal está tipo multiplicando al cuadrado en el denominador el poder calorífico, que si es más chico como el del gas natural, te da mayor diámetro. Sí, sí. Y También. la densidad también. Sí, la densidad también. Sí, vas a tener cañerías más chicas, sí. Sí, sí. En ese caso sí podrías preverlo. Tenés razón. Podés prever, si vos estimás que va a llegar la cañería de una red de gas natural, por ahí podés hacer los diámetros. En una vivienda estamos hablando, ¿no? Podés darle la opción al cliente a que haga directamente una cañería ya con los diámetros de gas natural. O sea, en un campo, por ejemplo, me imagino, y es difícil que le llegue el gas natural porque la cañería hasta llegar hasta ahí es, digamos, sería muy costosa para el escaso consumo. Pero sí, podría ser.
Dale, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Se me durmieron todavía? Bueno, vamos al bonus track. El gas licuado del petróleo. Acá les voy a dar algunas ideas de instalación, de qué características. Hay una normativa que vela por las instalaciones de gas licuado. Acuérdense que es un gas que es más pesado, que tiene más poder calorífico, entonces hay que tomarlo con más particularidades. Los artefactos, los recipientes tienen que estar obviamente aprobados por el ARGAS, y los que lo distribuyen lo tienen que tener en cuenta. Pidan siempre la oblea de la certificación. Y después hay que dejarlos afuera, como les dije, no se pueden instalar en subsuelos. Y en el caso de una vivienda, tienen que estar como en unos armarios que están a la intemperie, tienen que tener ventilaciones en las puertas. Y adentro siempre hay de a dos, siempre están de a dos, con un puente mezclador, digamos que tienen después el regulador, que le hace perder presión y lo pasa a estado gaseoso. En el medio tienen válvulas, como todo el resto de la cañería, y después ya la cañería interna ya es una cañería interna convencional. En el caso de por ejemplo, cuando necesitamos caudales mayores, que se recurre a estos cilindros, que pueden tener desde 1 metro cúbico hacia arriba, es muy parecido, tiene un regulador y después va con una llave de paso, va hacia la cañería interna. ¿Sí? Esto es más o menos cuáles son las características. ¿Y cómo calculo qué cantidad de recipientes tengo que tener? ¿Qué digamos, dimensiones de ese cilindro que voy a tener más grande, de ese tanque? Depende del consumo, obviamente. Yo tengo que ver, generalmente, las recargas en estos sitios se hace cada 15 días. Bueno, uno podría cambiar las garrafas más seguido, pero generalmente se calcula para 15 días. Entonces uno tiene que calcular, igual que vimos el consumo que lo calculábamos para los artefactos, para 15 días seguidos, pero aplicándole un factor de uso. Ven acá abajo el factor de uso, como les decía, una cocina no lo calculo al 100% de la potencia todo el día, sino que lo calculo un 40%. Acá están todos los factores recomendados. Y el punto más importante que aparece acá y tiene que ver con este gas es el rendimiento según la geografía, según el lugar donde me encuentre. Y eso tiene que ver con el poder que tiene este gas de vaporizarse y de tener un poder calorífico mayor o menor. ¿Y de qué depende? Básicamente depende de la temperatura ambiente del lugar y de la humedad. Acá van a clasificar distintos puntos del país y van a entrar van a ver la humedad y la temperatura que tiene. Y en base a eso veo el rango en el que tengo, ¿no? Por ejemplo, no sé, para temperaturas bajas, más en la Patagonia, voy a tener un rendimiento menor que en lugares más cálidos, por ejemplo. Eso tiene que ver con el rendimiento del gas y el pasaje a estado de gaseoso y el rendimiento que tiene en la combustión el gas. Entonces, voy a tener que prever más cantidad de cilindros en lugares más fríos que en lugares más cálidos. Y hasta ahí llegó la teórica de gas. Acá un punteadito de lo que van a ver en el trabajo práctico. Van a tener un edificio donde van a tener los planos, los detalles constructivos y una memoria de cálculo, una memoria técnica que va a explicar todas las partes, van a explicar cómo se calculan las cañerías, cómo se calculan las ventilaciones, los artefactos, bueno, todo lo que venimos repasando en un caso práctico. Ahí estamos. Dejo de presentar y me voy a ustedes. Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? Dejo también de grabar, pero quedo atento a dudas o consultas que puedan tener.